tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar sobre producción en Nicaragua, el estado de la producción. Para ello está con nosotros, el presidente de la Federación de Cooperativas de Nicaragua, Consejo Nacional de Cooperativas. El Consejo Nacional de Cooperativas, de Nicaragua, Ariel Bucardo. Muchas gracias por estar con nosotros. Empecemos tal vez con las buenas y malas noticias. ¿Cómo está el estado de producción ahorita que estamos cerrando prácticamente la segunda parte del periodo lluvioso en Nicaragua? Bueno, primero agradecerte, Ernesto, por permitirnos compartir nuevamente aquí en este programa Adelante Nicaragua sobre estos temas que son tan importantes para la vida nacional y sobre todo para la comida de los y las nicaragüenses. Estamos cerrando ya, como tú decías, el periodo que comúnmente llamamos el periodo de postrera, que es el periodo donde más se cosecha en nuestro país, porque es cuando sale la mayor parte de la producción que se cosecha por secano, o sea, por lluvia. Uh-huh. Yo diría que estamos cerrando este periodo de manera sumamente positiva. El periodo de primera fue más dificultoso porque tuvimos más ausencia de precipitaciones de lluvia y ahí nos afectó un poco el frijol, un poco el maíz, pero gracias a Dios el periodo de postrera ha sido un periodo muy bueno en la lluvia, aunque entró un poco tarde después de la canícula en invierno. Se extendió la canícula. Se extendió la canícula casi todo agosto, pero los productores pues no se desanimaron y aunque un poco tarde sembraron y resulta de que tuvimos una salida del invierno más allá de lo normal, porque aquí se va al 30 de octubre o antes de octubre, ahora hasta ha llovido en los primeros días de noviembre, inclusive en estos momentos hay lugares donde todavía están cayendo sus lluvias, sus brisas, y tuvimos estos fenómenos naturales de lluvia prolongadas y bastante abundantes, que para el caso de la producción nos hace más bien que mal, porque mucho se hablaba si esto iba a afectar a la producción, estos fenómenos naturales. Nosotros consideramos y hemos ido valorando que le ha hecho bien porque, primero, algunas cosechas que pudieron verse afectadas, como el frijol, es aquellas que se siembran en las partes muy planas. Uh-huh. La mayoría del frijol, más del 90% del frijol de nuestro país se siembra en ladera y a todo este tipo de producción y de siembra le cayó muy bien. Dejó los suelos bastante húmedos, que permite conservar humedad, pero también permitió que muchas quebradas, ríos, ojos de agua, riachuelos se reactivaran y eso nos permite que podamos tener agua para este verano y no tener un verano tan cruel. El sector agropecuario, entre las organizaciones del sector que trabajamos con los productores, lo valoramos positivo y creo que vamos a crecer en muchos de nuestros rubros. En frijoles vamos a tener una extraordinaria cosecha de frijoles de postrera. Estamos ya sacando el maíz que sembramos en primera y ya va a comenzar a salir el de postrera. Es decir que vamos a tener una buena cosecha en arroz bueno. Para la ganadería también ha sido excelente y estas lluvias últimas son mucho mejor para la ganadería porque permite que haya más pastos verdes para esta parte del verano. El café es bueno también desde el punto de vista productivo, pero sí hay que señalar que los precios del café no han sido los mejores este año, no son los mejores que tenemos este año a nivel internacional. No es una cosa que esté en nuestras manos, de acuerdo a las bolsas internacionales que se comercializa el café y ahí pues tenemos algunas dificultades. Hay que señalar que sí hemos tenido las dificultades con el tema financiero. Este ha sido un tema que con todos los sectores productivos hemos ido discutiendo y analizando. Los bancos han cerrado mayoritariamente las puertas a los productores y a la producción agropecuaria, han disminuido los flujos de desembolso. Sin embargo, el pequeño y mediano productor históricamente ha producido sin financiamiento, con algún apoyo de algunas casas comerciales, de algunos comercializadores y de algunas microfinancieras, pues estamos saliendo adelante. Y el sector agropecuario, como decíamos, vamos a crecer. Yo creo que vamos a crecer entre un 5 o un 8% de manera global en cuanto a la producción.
Eso es positivo, tenemos garantizada la comida para el país y las exportaciones de Nicaragua a los mercados internacionales. Entonces yo lo veo positivo, el sector agropecuario. Lo que se conocen como los granos básicos, arroz, frijoles, maíz, esto básicamente corresponde, o no básicamente, la mayor parte está sembrada en la región central. Es decir, estamos hablando de Nueva Guinea, Chontales, Buaco, y parte de Matagalpa, porque Jinotega no produce tanto grano, pues, me parece. Bueno, en este periodo de postrera sembramos granos básicos casi en todo el país, porque la zona seca es el periodo que llueve, y certeramente llovió. Y en esa zona hay algunos productos que son importantes. Estamos hablando de todo el corredor seco, que son alrededor de unos 67 municipios. Y en todos ellos sembramos frijoles, se siembra maíz y se siembra lo que conocemos como millón, que es un sorgo que es sembrado por los pequeños productores y que tiene múltiples usos. Es usado con ausencia del maíz para hacer tortillas, es el que se hacen los turrones. También se usa para alimentación animal, sobre todo animales caseros, gallinas, cerdos. Es importante y es una buena cantidad y ese producto está muy bueno. Ese sale en diciembre. El periodo ha sido bueno para esta zona en postrera. Pero tengo que decirte también que las cebollas y Jinotega son buenos productores también de maíz y de frijol. Tenemos valles extraordinarios en la producción en este periodo de postrera. El Valle de Pantasma es uno de los mayores productores de granos básicos, tanto maíz como frijol, pero también siembran arroz. Toda la zona de Gugulí, los valles de Jalapa, Quilalí, son zonas productivas de granos básicos. Creo que son como centros productores de granos básicos en el país. En estas otras zonas, la profundidad de Matagalpa y también de Jinotega, de Chontales, Río San Juan, la Raaz y la Raán, son más productoras en el periodo de apanta, que es el que en estos momentos Río San Juan y lo que conocemos como Celaya Central están sembrando mayoritariamente frijoles, pero también maíz. En frijoles sembramos en este periodo de apante que comienza en noviembre su siembra y en algunos lados termina hasta en los primeros días de enero su siembra, dependiendo cómo se vaya retirando el invierno. El periodo que más frijoles sembramos, se siembra entre 150.000 y 170.000 manzanas. Alrededor del 40% de los frijoles se siembran en este periodo, porque se siembra en estas zonas lluviosas que hay para el invierno en febrero, marzo y abril, que entonces se aprovecha para sacar la cosecha. Es decir que en todo el país sembramos, hay lugares que siembran 2 veces, en otras una vez, y en todos ellos pues se ha venido sembrando y se ha venido ya cosechando la producción y consideramos que es positivo. Esperamos que el apante también sea bueno, como tradicionalmente ha sido, que es el que está saliendo ahí por marzo de cada año, del año siguiente. Ok, yo no había metido a Jinotega porque estaba pensando que Jinotega tiene mayoritariamente producción de legumbres, de verduras, no sé, de zanahorias, y otras, ¿no? Más que los granos básicos, pero tiene fuerte producción entonces de granos básicos. Sí, tiene fuerte, claro. Hay la mayor siembra de hortalizas se da en Matagalpa y Jinotega, que es los departamentos mayores productores de tomate, cebolla, repollo, chaya, estos productos que tanto necesitamos. Y al lado de Celaya Central y Río San Juan tenemos muchos raíces y tubérculos, que son cantidades grandes, alrededor de 50.000 manzanas sembramos solo en yuca, por ejemplo, que sale de esta zona, que por la lluvia pues se presta porque requiere un periodo más largo de lluvia y se siembra mucho y que es también importante para la comida y ya algunos de estos productos se exportan como la malanga, el camote, el quequisque también a los mercados internacionales y que se producen en estas zonas un poco más húmedas. También Matagalpa y Jinotega siembra un poco de raíces y tubérculos, pero bueno, Tomatoya y esta orilla del lago de Paná es donde más se siembra hortaliza, pero el resto del país
se siembra café y granos básicos y algún poco de ganado. Sí. Si nos vamos a la zona de Gugulí, de los 2 de Gugulí, son granos basiqueros. Estas zonas son frijoleras y son productoras de maíz. Ok, porque es que mi idea un tanto pensando en esto de Matagalpa y Jinotega como productores de hortalizas, legumbres, entendía yo que el periodo lluvioso más bien resultó en algunos casos negativos para este tipo de siembra. Hay algunos cultivos que mucha lluvia les afecta. El tomate es un producto que es bastante delicado y les afecta si lo encuentran en periodo de cosecha. Nosotros esperamos que la mayoría de productos hortícolas están saliendo para diciembre, que es cuando inclusive los precios se nos bajan, diciembre hasta febrero, porque sí tenemos una dificultad en los productos hortícolas, que es que son muy estacionarios. Sí. No podemos cosechar todo el año, los cosechamos por periodo. Son muy pocas las áreas de riego y que estén bajo techo, lo que llamamos estos túneles que se utilizan ahora, lo estamos, pues desgraciadamente en Nicaragua todavía no hemos avanzado lo suficiente como para poder producirlo todo el año. Un túnel es caro. Es caro, sí. Y no todo productor lo puede tener, pero entonces los periodos de cosecha son periodos pico. Inclusive a veces hay sobreproducción y la gente pierde su cosecha. Y desgraciadamente cuanto más producción tenés, los precios son más bajos. Cuando no estás cosechando, los precios suben porque hay que importar esos productos y el favorecido no es el productor. Generalmente se favorece el que importa ese producto porque es el que pone el precio, no puede ponerlo el productor. Y cuando hay sobre cosecha también, el precio también no los impone y no los pone el productor. Entonces, algún tomate, algunas hortalizas afectó un poco porque se siembran sobre todo en las partes bajas, pero bueno, esperamos que vayamos a tener la producción en el momento adecuado, sobre todo para las Navidades y Año Nuevo, lo suficiente producción para nuestras gallinas rellenas, que es cuando más se producen estos productos. Y cuando más se requieren. Y cuando más se requieren. Y por eso me extraña un poco que me diga que estos son los meses, diciembre es el mes en que se le bajan los precios, cuando en los mercados esto es más bien disparados hacia arriba. Pero bueno, habrá algunos productos que puedan subir. Por ejemplo, le pongo el caso, el tomate hace 2 semanas, 3 semanas más o menos, estaba alrededor de 250 córdobas en la cajilla. Y la semana pasada ya estaba 800 pesos. Claro, ya no está en manos del productor, porque es el tomate que siembran para primera la gente y que logra sacarlo un poco en el periodo de sequía, pues de la canícula. En ese momento sale la cosecha de varios productos hortícolas, así como sale el frijol, el maíz y otros también, y entonces el precio va para abajo. Ya no está en manos del productor y es tomate que hay que importar o hay que comprar, y entonces el precio sube. Yo estoy seguro que cuando tengamos buena cosecha, que es, bueno, la mayoría está para enero, los productos hortícolas, entonces el precio comienza a bajar en el país. Y los otros productos como el frijol y el maíz, que es nuestro producto de estrella en la comida de todos los días, si vemos, se han mantenido los precios de estos productos y va a comenzar a salir en los próximos días ya la producción de postrera, ojalá no baje, porque yo siempre, la preocupación nuestra en las cooperativas es que cuando sale nuestra cosecha los precios bajan a tal punto de que pareciera que no es tan ganancioso producir bastante, porque el ingreso casi es igual que cuando se produce poco. Sí. Es increíble, yo no sé cuánto vale una botellita de agua, creo que anda... como 15 pesos, entre 15 y 20. Pues. 20 pesos, y una libre de frijoles, si llega a esos precios decimos que es demasiado caro. Y esa agua, ¿cuánto valor agregado tiene? Pues un producto natural no corre todo el riesgo que corre un productor para producirla. O pongámoslo con otro líquido, pues la leche. Una botellita de agua que es de medio litro o de 12 onzas, no sé cuánto, de repente es más cara que un litro de leche. Sí.
Sí. Sí. Y cuando vemos el valor nutritivo, bueno, son indispensables pues, los dos, pero el costo que tiene producir un litro de leche creo que no debe ser comparado con el costo que tiene medio litro de agua. De agua. Sí. Y yo lo pongo más allá, con el vicio. Una cerveza, no sé cuánto vale, ¿verdad? Dicen que vale 30 pesos o más. Y de repente al productor le pagan hasta 5 pesos un litro de leche, a 8, y cuando más sube es a 12 o 13. O sea que necesitas al menos 3 litros de leche para irse a tomar una cerveza, si quiere irse a tomar una cerveza. Exacto. O 1,5 libras de frijoles para comprar una botellita de agua. Y así podemos verlo en varios productos. Entonces, cuando hay buena cosecha, los precios tienden un poco a bajar y se aprovechan los intermediarios para ponernos el precio. Después, cuando ya lo tienen almacenado ellos, que son los que tienen las bodegas, los medios de almacenamiento, ya empiezan las especulaciones con las alzas en los precios. Y ahí yo creo que estamos muy contentos, que es un tema que para nosotros ha sido muy importante. ¿Cómo hacemos para hacer alianza con los exportadores? Y ahí pues nos ha gustado mucho la posibilidad de que podamos hacer alianza con esta nueva empresa que ha aprobado la Asamblea, que es para exportar y para importar productos. Yo creo que eso, según la ley, y nosotros creemos que nos debe ayudar mucho, es para fomentar precisamente y hacer alianza y apoyar y contribuir con los pequeños y medianos productores en muchos de estos temas que no podemos comercializarlos y que dependemos mucho de que nos comercialicen nuestro producto. Ok, yo veo el tema de intermediario como un tema negativo para los productores nicaragüenses y para el consumidor, porque es decir, es el que termina poniendo los precios, tanto para comprar los productos al productor como para vendérselos al consumidor. Pero veo como positivo, por ejemplo, el tema del Consejo Nacional de Desarrollo Económico Social, al cual pertenece CONACOOP. Sí, nosotros somos parte fundadora del Consejo. Que esto supone una serie de alianzas que me imagino de las cuales quisiera yo conversar tras una pausa, y el tema de Enimex también, para que ahondemos un poco sobre esto. Estamos conversando con Ariel Bucardo. Regresamos en breve. Adelante Nicaragua en Extra Plus, conversamos con Ariel Bucardo. Le decía yo que el tema de los intermediarios me parece que un tema negativo para todo, negativo desde el punto de vista económico principalmente, ¿no? Porque son los que al final de cuentas arriesgan menos en la cadena de valor de la producción, de alguna manera, pero son los que se quedan con la mejor ganancia, pues. Con esto del Consejo Nacional de Desarrollo Económico Social, que implica una serie de alianzas con los sectores productivos y económicos del país, ¿no se piensa un poco en poder mejorar la cadena de valor de los productores? Bueno, primero, el tema de los intermediarios muchas veces es un mal necesario, porque no siempre el productor tenemos la capacidad de poner ese producto en el mercado y juega un papel. Desgraciadamente, en esa cadena, entre más larga es, más encarece el producto. Y quienes pagan eso es el productor, que es el que arriesga todo, porque si hay sequía, pierde. Si hay temporales o huracanes o tormentas tropicales demasiado fuertes, también pierde. Y si hay malos precios, también pierde. Y el consumidor, pues que al final le toca pagar todo el costo de las cadenas. Sí. O sea, somos como los grandes perdedores. Entre más corto sea esa cadena, favorece tanto al productor como al consumidor. Y ahí es donde estamos trabajando. Y esa ha sido la idea de constituirnos como sector privado, porque por muy pequeños que seamos, un campesino que tiene 10 vacas o 20 vacas o que siembra 5 manzanas de frijoles o de arroz de maíz es un productor privado, depende de él.
verdaderos, yo diría, verdadero sector privado y que no le consume muchos recursos al Estado o al país. Hemos entonces constituido, de hecho, pues trabajando ya y nos reunimos toda la semana, el Consejo Nacional de la Economía Social, donde estamos la mayoría de las organizaciones que representan a estos sectores de la economía que generan el 73% del empleo y alrededor del 45% del Producto Interno Bruto, o sea que no es cosa pequeña, pues desde el punto de vista económico es fundamental. Y entonces estamos trabajando en hacer alianza primero entre nosotros, porque todos somos consumidores. Y en ese sentido, ¿cómo hacemos para autoabastecernos nosotros mismos? La pequeña industria urbana produce uniformes, produce zapatos, produce productos del cuero, una serie de productos que necesitan los productores. Entonces, ¿cómo hacemos para que a través de este mecanismo hacerlo llegar un poco más barato a precio justo? Pero también miles y miles de pequeños negocios en el país también consumen alimentos en el país, consumen queso, frijoles, maíz, arroz y todo lo que se cosecha en el campo, el café. ¿Cómo hacemos para hacerlo? Ya hemos comenzado con varias organizaciones y promovido por el Consejo Nacional de Cooperativas y por otras federaciones y por algunas cámaras para intercambiar productos. Y estamos haciendo alianzas y acuerdos inclusive entre trabajadores para abastecerse de manera directa con huevos, con aceite, con una serie de productos, y nos ha permitido que inclusive el productor mejore el precio y tenga más estabilidad en el precio y que el consumidor también mejore el precio para él, lo tenga a un precio más accesible y más justo. Necesitamos irlo extendiendo en todo el país. Y aquí siempre tenemos una discusión porque mucha gente nos pide calidad del producto, que estamos totalmente de acuerdo. No siempre estamos de acuerdo en cuál es el producto de mejor calidad, porque aquí entra en juego entonces los temas ambientales. Cuando llevamos un repollo, aquí le llamamos buena calidad, es que este enterito no tenga ninguna picadura, creo que lo hablábamos la vez pasada, ese es el que más quiere el consumidor y seguramente ese es el producto que más insumos se les ha aplicado. Sí. Y ahí es donde debemos ir trabajando para ver los tipos de calidad. Claro, hay calidades que son indiscutibles mejorar en el tema de los frijoles, que no sean frijol duro ni viejo, sin gorgojo, que sea sano, lo mismo el arroz, menos arroz quebrado. Y eso lo venimos trabajando y hemos venido cumpliendo, tanto para la ciudad como también buscar productos hacia el campo, que necesita tanto la gente del sector rural. Y ahí lo estamos trabajando eso en el Consejo Nacional de la Economía Social, pero también temas para las exportaciones. Cómo hacer alianza para exportar nuestros productos. Productos tan sensibles como el frijol. Nosotros este año tenemos pensado que vamos a exportar 1.500.000 quintales de frijol en el año. Todo ese frijol no lo exportamos las cooperativas ni los pequeños productores, lo exportan otros. Y ahí estamos tratando de hacer alianza entonces. Si no podemos hacerlo nosotros, hacer alianza con algunas empresas o algunas cooperativas para ponerlo en los mercados que no son difíciles. Hemos logrado ir sustituyendo un poco a los salvadoreños y que sean nicas los que vayan haciendo las exportaciones a El Salvador. Para Costa Rica, las empresas exportadoras son más costarricenses o de capital costarricense que nicaragüenses. Y necesitamos entonces, como cooperativa, logramos introducirnos al mercado de Costa Rica, porque ya Costa Rica cada día consume más frijol rojo. Y también hemos comenzado a exportar maíz blanco. No sé si es por tantos nicas que hay allá que les gusta la tortilla de maíz, pero hay demanda de maíz blanco y de otros países. Hemos logrado que las cooperativas exporten el queso. Ahí hemos avanzado mucho más a Centroamérica como exportadores de queso y un poco de productos lácteos, incluyendo Estados Unidos. Pero necesitamos seguir creciendo en esos mercados, sobre todo ahora que hay tratados de libre comercio, para irlo haciendo las propias organizaciones, las exportadoras, y así mejorar el precio.
pero estamos crudos todavía en ese sentido. Porque fíjate que en arroz hemos crecido en la producción de arroz. De un 30% de lo que nos comemos se producía en 2007, allá está produciendo alrededor del 70%, o sea, es más de la mitad. Hemos cubierto el porcentaje y hemos venido cubriendo el crecimiento de la población, es decir, que el crecimiento es fuerte, pero todavía hay que importar alrededor de entre el 20 y el 30% del arroz, y ese no lo estamos haciendo nosotros, lo hacen las grandes empresas que hacen un monopolio las importaciones del arroz, y ahí hacen buena ganancia porque el arroz que traen es arroz subsidiado y aquí vienen a venderlo al precio que está el arroz nuestro, que no es subsidiado y que generalmente tiene un costo un poquito más alto. Entonces hay un diferencial entre el precio que se compra internacionalmente con el precio del producto nacional. Del producto nacional. Sí. ¿Cómo logramos entonces? Y ahí venimos trabajando y ahí necesitamos hacer alianza con el gobierno, con instituciones del gobierno que también nos permitan a las cooperativas que producen arroz y a las cooperativas en general poder importar también arroz, que no sea monopolio de una organización o de una empresa. Y así en otros productos. Todos los insumos, por ejemplo, son importados y muchas veces hasta por transnacionales. Todo el maíz amarillo que aquí se utiliza para alimentos balanceados de ganado mayor, ganado menor, de aves, de cerdos y todo, es importado casi solo por una empresa. El país es la que después lo distribuye y no te vende si vas a comprar un quintal por cantidades mayores. Y ese maíz en el mercado internacional se halla muy barato, pero no es que no podamos hacer, no lo estamos haciendo nosotros, deberíamos de poder hacer y tener esa posibilidad de hacerlo. Y así nosotros tenemos una demanda aquí histórica en el tema del azúcar, porque el azúcar que tanto daño nos hace, porque hace mucho daño y nos cuesta mucho al país, porque del azúcar se hacen todos los rones y la cerveza. Yo digo, ¿cuánto le cuesta al Ministerio de Salud todos estos accidentes que muchas veces hay o enfermedades que se producen por el azúcar, consumo, sí, la diabetes? Pero bueno, ese azúcar en el mercado nacional cuesta alrededor de $33. En el mercado internacional cuesta $13. Y nosotros hemos hablado y hemos planteado a los ingenios, hombre, ya que les estamos subsidiando enormemente a 4 empresas, más del 100% de ese valor, por lo menos denos barato la melaza para la alimentación animal. Ganado, sí. Pero tampoco lo hacen y la exportan mayormente y no logramos tenerla a precio barato. Entonces todos esos temas son temas que necesitamos ir discutiendo y que los venimos analizando y que el Consejo de la Economía Social también debemos tomar acciones alrededor de esto y buscar alianzas para ver cómo exportamos nosotros nuestros productos o con aliados o con las propias organizaciones cooperativas y también importar, porque aquí todo lo que son herbicidas, pesticidas, fungicidas, abonos, las ureas, los fertilizantes, todo eso son importados por grandes empresas. De repente bajó el petróleo, pero no baja así el insumo, los agroquímicos sí, que necesitamos. Ojalá no tuviéramos que usarlo, pero usamos en grandes cantidades y tenemos que pagarlo a precios altos, porque todos esos son derivados del petróleo y no se ha visto tanto reflejado la baja de los precios que ha tenido el petróleo en estos insumos. Entonces deberíamos también trabajar en cómo importar insumos que necesitamos para nuestra agricultura fundamentalmente y para nuestra ganadería, y así poder bajar costos y poder ofrecer a la gente productos más baratos también para la población y que pueda consumirlos a precios justos. Ok, pero el tema asociatividad, ustedes son especialistas en este tema, pues es decir, las cooperativas es una expresión importantísima de la asociatividad. No han trabajado el tema de poder mejorar la cadena de valor en asociatividad, es decir, porque esto
es decir, ¿cuál es la principal queja que tienen los economistas en Nicaragua? Que nosotros somos productores de insumos básicos. Es decir, vendemos el frijol y vendemos el grano de frijol, es decir, un quintal de frijol, pero no vendemos las bolsitas de frijol ya en pequeño o ya elaborado, frijol molido, frijol cocido, frijol frito, gallo pinto, qué sé yo qué cosa, digamos en grandes cantidades. Por mencionar el caso del frijol, pues, pero ahí se puede hablar de cualquier otra cantidad de cosas. Toquemos este tema, que es el tema de la cadena de valor, ¿no? Sí. Lo que es, para mejorar la cadena de valor de los productos nicaragüenses. Regresamos en breve, en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua. En Extra Plus conversamos con Ariel Bucardo. Decía yo, el tema de asociatividad es importante de cara a poder mejorar la cadena de valor. Es decir, vender productos más elaborados, porque eso logra que más bien sea el productor el que define precio y no al que le definen los precios, porque ese es uno de los grandes rollos del productor. El productor hoy llega con su quintal de frijoles y le dicen, oye, estamos comprando el frijol a 1.200, por decir alguna cosa. ¿Ah? Y a lo mejor al productor ese quintal le costó 1.500 producirlo, por decir algo, ¿no? Sí, este es un tema fundamental. De hace mucho tiempo lo hemos venido discutiendo, no solo en las cooperativas, en todo el sector agropecuario, pero también con el gobierno, y se han trabajado algunas propuestas de política del gobierno para ver cómo mejoramos la cadena. Hay algunos programas también que se han venido desarrollando y que la cooperación internacional, los organismos internacionales han financiado para ver cómo estimular más la cadena de agregarle valor a nuestra producción. Y quiero decir que sí tenemos buenos ejemplos en la cadena. Por ejemplo, la cadena de la ajonjolí, casi la tenemos ya completa. Uh-huh. Tenemos el productor, está en su cooperativa, la cooperativa le acopia ese producto. Tiene las cooperativas, ya todas las cooperativas tienen una descortezadora de ajonjolí para descortezar el ajonjolí, y ya tienen una planta para extraer el aceite. Uh-huh. Y también tienen una industria para hacer galletas de ajonjolí, y ellas están exportando, y ya estamos vendiendo a esas cooperativas principalmente a Europa y Japón ya estos productos terminados. Por ejemplo, a esta empresa Body Shop, lo que se llama, sí. Y no sé si es malo decirlo aquí. Sí, no, propaganda. Es que ciertamente en Inglaterra es uno de los principales compradores, sí. Porque ahí está Body Shop, ¿no? Sí, ya hay un convenio, sí. y otras empresas a las cuales le estamos abasteciendo ya puesto allá en Inglaterra nuestros productos. Hemos avanzado en ese sentido, y ya estamos sacando aceite también, y se está exportando aceite de ajonjolí, que te lo recomiendo, es uno de los mejores aceites que hay, aceite vegetal para los temas de colesterol y los triglicéridos y otras cosas que son sumamente sanos. Y ya los tenemos en la cooperativa, inclusive la industria está en Achuapa, un sitio, y la planta descortezadora está en Quesalhuaque. Entonces, allí hemos avanzado bastante en el tema de las cooperativas, en la cadena, y es lo que quisiéramos hacer en todos los productos. Que es una cadena, de alguna manera, hablando de la ajonjolí, una cadena bastante avanzada, pero todavía no completa, pensando en el comprador, porque el comprador, luego, más tarde, nos vende una crema para el cuerpo, claro. A base del aceite de ajonjolí nicaragüense, y entonces, qué sé yo, pues se vendió 1 litro en $1, y aquí nos venden un frasquito chiquito en 10, $15, ¿no? Sí, claro. No logramos que llegue hasta el último consumidor. Pero bueno, y pero ya, un ejemplo de avance, pues. Sí, porque también mucha ajonjolí nuestra nos las piden para pan, por ejemplo. Sí. Estas panaderías a nivel internacional, inclusive que la usan como en grano, pues no el aceite no procesado, pero también lo vendemos. En café estamos ya exportando a las cooperativas alrededor de 500,000 quintales. Pero tenemos que decir que seguimos exportando el café en grano, y en grano crudo. Pues nosotros le decimos café oro. Sí.
pero es un café pues beneficiado húmedo y después en seco, y lo vendemos en sacos de 46 kilos. Y todavía se lo llevan mayoritariamente los compradores para tostarlo fuera y después lo muelen. Aunque hemos comenzado, ya hay aquí 3 o 4 centrales de cooperativas que tienen sus tostadoras, muelen ya el café y lo empacan, sí. y ya lo venden ya bonito, empacado. Pues. Sí. Lo tiene Prodecop, tiene una marca que ellas son de La Segovia, lo tiene Sopesca, que es de Jinotega, y lo tiene Fecodesa y otras cooperativas pequeñas que ya tienen su empacadora y le ponen la marca, tienen su código de barra, pero todavía los grandes compradores a nivel internacional hay mucha resistencia a querernos comprar este producto terminado, porque su gran negocio es terminarlo ellos. Terminarlo ellos, molerlo y tostarlo, porque un quintal de café, hablábamos la otra vez con compradores que vienen a comprarnos acá, les da más o menos 6.000 tazas, entre 6 y 8.000 tazas, un quintal de café. Y en el mercado internacional, una taza de café no anda menos de $1. Sí. O sea que el consumidor paga entre 8.000 y 6.000 dólares por un quintal de café. Y aquí a nosotros nos lo compran a menos 100, de 100, sí. A 100 sí. En veces baja el precio un poquito menor. O sea que el porcentaje que nos queda al productor es, no sé, es como el 5%, no, pues, menos todavía, sí, o sea, sí. De toda la cadena. Entonces todavía nos hace falta lograr avanzar muchas veces en comercializar y encontrar mercado para estos productos terminados, porque estas grandes empresas compradoras de café compran café en grano y claro, te lo compran por calidad. Que ahí en el caso de muchos productos, pero especialmente en el caso del café, lo que nos mata es la marca país. Es decir, sí. No hemos logrado una marca país, el café de Nicaragua. ¿Ah? Así es. Sí. Y cuando más hemos avanzado es que hemos logrado que las cooperativas mayoritariamente hemos logrado entrar a un mercado, un nicho de mercado que es bastante bueno, que es lo que le llamamos comercio justo. Y ahí sí hemos colocado una buena cantidad de café. Generalmente nos paga un diferencial entre 30 y 40 dólares más que el que paga la bolsa. Pero aunque todavía es un nicho de mercado pequeño que no logramos colocar todo el café, pero siempre es café en grano. Y no digamos los cafés especiales que sí. Son los que han logrado... sí, esos son los mejores precios, pero sí. Siempre se lo llevan en grano. Sí, sí. Y una taza de café de ese... especial que te certifican en la calidad y todo, no sé cuánto vale, 6 dólares, no sé cuántos dólares el que lo va a consumir, al final sí. Lo que le sacan es bastante. Pero bueno, vamos avanzando y yo creo que este esfuerzo no ha sido en vano. Ya en la cadena del ajonjolí, la cadena del café, porque son ya las cooperativas tienen su beneficio, tienen sus patios secadores y su empaque y logran exportarlo a los mercados internacionales, aunque sea en grano. En la otra cadena que se ha avanzado bastante es en el tema lácteo. Los mayores exportadores de productos lácteos en Nicaragua son cooperativas. En las cooperativas lácteas están acopiando en estos momentos alrededor de 1.300.000 litros de leche todos los días. La mayoría, una buena parte de eso va para la industria, la industria grande que existe en el país, pero una buena parte de eso va para queso. Y también va para quesillo, algunas ya están produciendo yogur y varias de ellas están exportando a Centroamérica, sobre todo El Salvador, un poco Costa Rica, Honduras nos ha cerrado el mercado, sí. A pesar por temas supuestamente sanitarios, sí, increíble. Pero ya llevamos más de un año, 2 años en eso. En eso. Sí. Sin embargo, hemos podido vender a Estados Unidos nuestro queso, nuestros productos lácteos y la leche. Ahí se va avanzando. Tenemos que avanzar más en los temas de inocuidad, en temas sanitarios, pues, porque mercados en temas alimenticios y los lácteos son muy sensibles por muchas razones y tenemos que certificar que venga el país que nos compra, certificar las plantas y decirnos ustedes están produciendo en condiciones adecuadas y sí el país puede recibir
ese producto. Varias de nuestras plantas ya están certificadas para hacer las exportaciones, otras están en proceso y apenas pueden hacer queso para el mercado local. Sí. Y aquí tenemos que competir con quesos artesanales, que digamos que no tienen controles de calidad sanitarios ni ambientales ahora, porque nuestras plantas de lácteas, para poder exportar hay que cumplir una serie de requisitos. Primero, requisitos nacionales, temas ambientales, con el Marena hay que presentar un plan ambiental, sí. El tema hay que pagar todos los impuestos, el tema con el ICSA que se cumpla, varios requisitos, y ya con eso pues poder ser certificado. Pero bueno, hemos ya aprendido, ya hay la experiencia en varias de las cooperativas y que lo están haciendo, entonces necesitamos ir avanzando, porque aquí estamos produciendo un poco más de 4 millones de litros de leche diarios, ojalá pudiéramos industrializarlo. Y no solo pensando en industrializarlo y mejorar la calidad para el mercado internacional, sino para la leche y los productos que consumimos aquí en el país, que sean productos con garantías de que son productos inocuos, que no tienen problemas sanitarios. Pero ahí vamos un poco avanzando y tiene que ver con los mercados. El Salvador es un mercado muy peculiar en temas lácteos. Cuando comienza el invierno y empieza a llover, ellos tienen alguna ganadería que le incrementa un poco la producción de leche. Entonces empiezan a meter un montón de requisitos y cuesta meterlo. Protección. Sí. Apenas ellos dejan de producir leche, ya pueden meter y dejan entrar cualquier cantidad sin muchos requisitos. Pero bueno, es uno de nuestros principales mercados para los productos lácteos, porque también ellos reportan muchos de nuestros productos. Yo le he preguntado todo esto porque lo cierto es que de cara a la exportación, si bien para alguna parte del mercado nacional se exigen ciertos niveles de calidad, para la exportación eso es un sí o sí, es decir, hay que ver calidad, hay que ver certificaciones y demás, ¿no? Vamos a hacer una pausa para que hablemos cómo ven ustedes desde las cooperativas el trabajo con Enimex. Regresamos en breve, estamos conversando con Ariel Bucardo. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Ariel Bucardo. Enimex, de acuerdo con el doctor Luis Murillo, economista con el que estuvimos conversando, él cree que hay más de positivo que de negativo. Verlo de forma negativa es porque implica una competencia con quienes están establecidos ya como exportadores e importadores en Nicaragua, ¿verdad? Y que creen que más bien va a ser negativo para ellos por cuanto van a perder algunas condiciones que han tenido hasta ahora. Sin embargo, Enimex como tal lo que se ha planteado es una alianza con principalmente los pequeños productores, es decir, para abrirle las puertas del mercado internacional para entrada y salida a los pequeños productores. Ahí estamos hablando de los insumos, por ejemplo, de los que hemos estado conversando, ¿verdad? Es decir, conseguir la importación directa, pero estamos hablando de la exportación, y en exportación se exige, o los compradores internacionales exigen no solamente calidad, sino la cantidad y la periodicidad en las cantidades que se requieren. ¿Están preparados para entrar a ese juego? Bueno, primero nosotros hemos valorado en el Consejo Nacional de la Economía Social de manera muy positiva. Inclusive tuvimos la oportunidad de ser consultados por la Asamblea, de estar en el momento que se aprobó esta ley, porque la vemos, yo diría, totalmente positiva para el sector. Primero porque aquí estamos en un país de libre comercio, libre mercado, y estamos en la jungla del mercado, como dice Orlando Núñez con su libro El metabolismo del mercado, que el mercado es el que impone casi todo. Entonces, una nueva empresa que entre al mercado para nosotros nos favorece porque debe haber más competencia y de acuerdo a cómo está la ley va a competir en igualdad de condiciones. Segundo, porque creo que
con esta empresa puede tratar de romperse algunos monopolios que hay en el país, porque tenemos que hablar que hay monopolios en algunos productos y que le han de tener, son los que han de estar más preocupados. Tercero, no es la primera empresa del Estado que entra al mercado. Tenemos Enavás, una empresa del Estado, seguros. Uno cuando compra el seguro obligatorio, eso hay una cantidad de opciones de seguro, pero también puede ir a Inicerco, una empresa del Estado. Entonces, y en varias empresas, en petróleo, entiendo que gasolineras, hay también, y no he oído mucho ruido cómo han querido meterle a esta empresa que puede importar y exportar. Las cooperativas la vemos totalmente positivas, primero porque hay productos que no tenemos otro palo en que ahorcarnos que en los monopolios que los traen. Ya te decíamos, insumos, y para exportar también hay otras que son monopolios, casi las exportaciones de arroz aquí casi son monopólicas, y las importaciones. Entonces creo que ahí tenemos la oportunidad. Otro elemento que es positivo para nosotros es que hay mercados que las empresas tradicionales, no sé si por política o por qué, no le entran con fuerza y que son buenos mercados. Y nosotros no le tenemos miedo y lo hablamos con toda claridad. Cuba es un buen mercado. A mí me asusta que creo que Cuba compra a Guatemala cerca de $2.000 millones en productos. Y nosotros no sé cuánto estaremos vendiendo en productos a Cuba. En Venezuela fue uno de nuestros mejores mercados en temas de la ganadería. Y nos vino cuando estaba en su mejor apogeo el mercado venezolano, fue cuando los mejores precios tuvimos en el país. Acá, tanto en leche, en carne, en ganado en pie, y eso ha bajado y el mercado ahí está. Rusia, por ejemplo, es un mercado que creo que inmenso. China también es un mercado grande, y yo sentimos que a estos mercados no le han entrado con fuerza. Incluso la Europa con el acuerdo de asociatividad. Europa, Corea, que se acaba de firmar un tratado de libre comercio. Porque aquí uno produce de acuerdo al mercado. Si el mercado nos está demandando con precios buenos determinados productos, aquí le vamos a entrar. No sé si vos recordás, hace unos 6 años, de repente la chía tuvo un precio extraordinario en el mercado internacional y aquí inundamos los mercados de chía y después se nos fueron abajo. Incluso aquí mismo en Nicaragua, la chía se disparó los precios. Se disparó los precios. Sí. Entonces, si hay mercado, esos mercados jalan la producción y jalan los rendimientos en inversión. Entonces, creo que esta empresa también debe de ayudarnos para ir abriendo estos mercados para exportar, pero también para las importaciones. Aquí las cooperativas de transporte compran cantidades de carros que hacen algún pequeño esfuerzo ya por traerlo, pero la mayoría tienen que comprárselo a otros importadores. Carros que en Corea o en otro lado valen, son súper baratos, aquí vienen valiendo el doble de lo que compran allá. Las cooperativas de transporte compran llantas, compran repuestos, compran una serie de insumos para su transporte, y siempre tienen que ir a caer a manos de quien los tiene. Entonces yo creo que una alianza con esta empresa podría ser fabulosa, y el resto de insumos. Y para productores, en el caso del sector agropecuario, que todavía no hemos logrado romper esa barrera, todavía vendemos la cosecha en plantillo. Llega gente que te dice, ve y tenés ese plantillo de tal producto, te lo compro ahí. Y hasta ellos llegan a cosecharlo, el comprador. Y ni siquiera nosotros le agregamos el valor de cortarlo y de mano de obra. Entonces, hay mucho productor, que es la oportunidad que tenemos. Entonces, si fortalecemos la asociatividad, si encontramos mercados y si hay mercados atractivos con precios, yo creo que el resto lo podemos hacer, y nosotros lo vemos sumamente positivo de poder hacer
alianzas para importar y para exportar productos a los mercados internacionales en todo lo que necesitamos y que tenemos que comprar acá. Creo que podemos hacer alianzas, y en lo que vendemos y no podemos exportar también. Y sobre todo, como dice la ley, que es parte de lo que discutimos ahí, es que es para acompañar a los pequeños empresarios, tanto del campo como de la ciudad. Ahí deben de estar todos esos que producen hamacas, de los artesanos y otros que producen para el mercado nacional, y que hay otros que son los que exportan, lo mismo que nosotros, pues. Entonces, 1,5 millones de quintales de frijol no lo exportamos las cooperativas, pero sí lo producimos. Y los pequeños productores, ojalá con esta empresa podamos hacer una alianza, tal vez no 1,5 millones, que sea la mitad de eso, ya es bastante. En ese sentido, claro, golpea a otros que lo están haciendo hoy, porque va a entrar en competencia. Pero bueno, ese es el mercado. Pero al final de cuentas, es decir, el productor lo que le conviene es lograr el mejor precio para su producto. Así es, las condiciones y la transparencia, saben cómo hacerlo. Y hemos hablado con las cooperativas que exportan café, que exportan lácteos, que exportan otros productos, bueno, que también tienen que ser competitivas, porque si no el productor va a querer negociar si este ofrece mejores condiciones. Entonces, nosotros para el sector productivo es totalmente positivo y es una nueva oportunidad, es una opción que tenemos para mejorar nuestro mercado, y si hay en el mercado mejores condiciones, pues seguramente va a crecer la producción y vamos a producir más si tenemos ese mercado donde colocar nuestros productos y hay quien nos acompañe para hacerlo. Yo digo, no solo para que sea una enorme empresa, elefante blanco, y que quiere acaparar todo, no, sino también para acompañar, para ayudar, para la búsqueda de mercados, para nuestros productos, o sea, acompañar eso y facilitar. Muchas veces el problema es nuestro almacenamiento. Entendemos que esta empresa también va a tener donde almacenar productos. Sí. Entiendo que en Occidente. Y eso es ventajoso y contribuye y ayuda y acompaña a los pequeños empresarios, que es nuestra gran debilidad, de dejar de ser productores de materia prima, ni siquiera materia prima terminada, como te digo. Ahí nos compran el plantillo de tomate, o el plantillo de frijoles, o otros plantillos en la huerta. Pero la pregunta, ¿están listos los productores nicaragüenses para ofrecer la calidad que piden los mercados internacionales? En la mayoría de los casos, yo creo que hemos ido preparándonos, porque lo estamos haciendo. Y en otros necesitamos también ir requiriendo cuáles son esos requisitos que demanda esos mercados para trabajar por cumplirlos. Porque yo creo que en Nicaragua se producen productos de calidad. Inclusive el pequeño productor creo que es el que mejor calidad produce, porque es el que menos insumos utiliza, menos agroquímicos, que mejor cuida los suelos, que son de los temas más sensibles al mercado internacional. Y tenemos una buena cantidad de fincas certificadas en buenas prácticas. Que son elaboradas por los propios campesinos, hombres y mujeres. En ese sentido, nos hará falta el empaque, el demostrar que lo hemos hecho bien, que ya son cosas que debemos ir aprendiendo y que otros ya lo están haciendo, y que en el camino estamos dispuestos a esos intercambios. Aquí hay varias cooperativas que en el Consejo Nacional de Cooperativas, el CONACOP, nos han estado planteando, si alguna cooperativa no sabe cómo exportar, pues que estamos dispuestos a que venga a aprender a nuestra cooperativa, el cómo acopiar la leche, cómo hacer el queso, cómo hacer el yogur, cómo hacer el producto. Lo mismo en café. Si hay cooperativas que no saben cómo hacerlo, pues aquí están nuestras cooperativas abiertas para aprender cómo hacerlo, cuáles son todos esos requisitos aduaneros, requisitos sanitarios. Hemos hablado con las instituciones del gobierno, también con el ICSA, para que nos pueda acompañar en estos temas sanitarios, que son las barreras que hoy nos imponen. Son sanitarias, ya no son arancelarias. Y ya hay una práctica en el país. Claro, hay países más complicados. Europa es bastante complicado y lo hemos visto con ellos. Nos exigen hasta el bienestar animal, por ejemplo. Sí. Y yo le digo, pues yo por lo menos en película veo cómo tratan los toros en España.
Pero bueno, ese es el tema de la trazabilidad y ahora ya se está pidiendo trazabilidad animal, sí, trazabilidad vegetal. Sí, en todo eso y ya hemos comenzado y hay una experiencia que en la medida que el mercado nos lo vaya planteando y ese mercado cubre esos costos con los precios, el productor va a estar dispuesto a entrarle como hemos venido haciéndolo. Yo creo que es totalmente factible, como decimos. Sí. Si hay mercados y nos abren esa oportunidad y con esta empresa hacer esas alianzas, creo que estamos en toda la disposición. Tal vez no listos para hacerlo mañana, pero sino para hacerlo pasado mañana. Y ahí tocó un tema fundamental que es mercados dispuestos a pagar el precio de mejores productos, con más calidad, con trazabilidad, etcétera, que es una costumbre que poco tenemos en Nicaragua. Sí. Sí. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros conversando sobre estos temas. Ariel Bucardo, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas en Nicaragua, CONACOP. Gracias también a nuestras amigas, amigos que estuvieron pendientes de esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.